declarar, pero antes aclaró su relación con Begoña Gómez y también dijo que no tiene ningún tipo de amistad con Juan Carlos Barrabés, que es el empresario investigado, que afirmó haberse reunido con Sánchez en una o dos ocasiones. La declaración del presidente del Gobierno, recordemos, tuvo lugar el pasado 30 de julio en el Palacio de la Moncloa. Pedro Callejas. El PSOE tampoco puede contar ya con el voto de José Luis Ábalos, que hoy ha pasado al ataque. El exministro ha registrado 23 preguntas al Gobierno sobre el caso Koldo. Son preguntas sobre la auditoría de Óscar Puente y también sobre el papel del Ministerio del Interior en la compra de mascarillas. Raúl Marqueta. Titulares. El ejército de Israel no descarta ningún escenario en el Líbano, ni siquiera descarta la invasión terrestre. Los ataques contra Hezbollah se intensifican hora tras hora. Israel ha bombardeado esta mañana más de 300 objetivos en Líbano y ha pedido a los habitantes del sur de ese país que dejen sus casas y que se marchen inmediatamente. El 1% de la población mundial acumula más de la riqueza que acapara el 95% del resto del planeta. Es parte del preocupante informe sobre desigualdad de la ONG Oxfam. Además de riqueza, tienen poder y mucha influencia. Estafadas por otro falso Brad Pitt. Los delincuentes contactaban con ellas por internet y les hacían creer tener una relación sentimental con el actor. Les sustrajeron en total más de 300.000 euros. Hay 5 detenidos. Y otro gran titular hoy es el comienzo de la temporada del Inserso. Ya se pueden contratar los viajes para hacer una escapada. Han salido a la venta cerca de 900.000 plazas. Están incluidos 203 hoteles en toda España. Este año son un 5% más. La primera vez que un presidente del Gobierno era interrogado ahí en el Palacio de la Moncloa. El juez le citó, recuerden ustedes, como testigo en el caso que investiga las actividades profesionales de su mujer, de Begoña Gómez. Pedro Sánchez aseguró ese día que no tenía ninguna relación con los empresarios investigados en esa causa. Pedro Callejas. Santos Cerdán viaja regularmente a Suiza porque Puigdemont es un prófugo de la justicia y tiene la llave, además, Puigdemont, de algo tan determinante como son los presupuestos generales del Estado. Si nada cambia, esta semana Junts se va a oponer al primer examen de las cuentas en el Congreso. Este jueves se vota allí el techo de gasto, que es el paso previo para aprobar los presupuestos, pero el PSOE no critica hoy a Junts. Esther Garrido, el PSOE carga contra el PP. Aprovecha esas fisuras en el bloque de investidura de Pedro Sánchez para presentarse como alternativa de gobierno. Feijóo ha vuelto a reunir hoy a los varones del Partido Popular y ya en las próximas semanas quiere verse también con los agentes sociales para presentarles su ley de conciliación. Patricia Valero. Pedro Sánchez no tiene asegurado ni siquiera el voto de Ábalos. La relación del exministro Ábalos con el Gobierno está en su peor momento. Hoy Ábalos señala a Marlaska y también a Óscar Puente, a estos dos ministros, por la auditoría que se hizo en el Ministerio de Transportes a raíz del caso Koldo. Según Ábalos, sus conclusiones son deficientes, sesgadas e incompletas. Y pide explicaciones también en una lista de 23 preguntas que le hace al Gobierno. Raúl Marqueta. Entre tanto, el caso Koldo sigue con su recorrido judicial. Hoy siguen declarando exaltos cargos del Ministerio de Transportes, Javier Gallego, en la época de Ábalos. Una guerra que dura ya más de 2 años. La novedad es que Rusia se muestra abierta a estudiar ese plan de Zelensky. José Ángel Abad. Como es lógico, Israel está bombardeando ahora mismo, lo vemos en el mapa, el sur, pero también el este y el norte del Líbano. El gobierno de Netanyahu asegura que ha alcanzado más de 300 objetivos de Hezbollah. Titulares. En las elecciones de Brandenburgo, en Alemania, allí los socialdemócratas se han impuesto, pero por poquito, a la ultraderecha. María José Zamora. Sí, Sandra, por muy poquito, por tan solo un punto, el partido del canciller Scholz ha ganado con poco más del 30% de los votos frente al 29% que consigue Alternativa por Alemania, pero que lo ha querido celebrar así. Muy preocupantes son los datos que la ONG Oxfam han puesto hoy sobre la mesa. Fíjense, la riqueza mundial está concentrada solo en el 1% del planeta, que acapara mucho más que el 95% de la población mundial. No solo son los más ricos, también tienen más poder e influencia. El titular, María José, nos llega desde Rusia. Resulta que el Kremlin ha tenido una idea curiosa, ¿no?, para fomentar la natalidad.
Sí, es una idea, Sandra, que de momento otros países como China o Japón no se plantean, pero el gobierno ruso, atención, pide a las empresas que den permiso a sus empleados para salir a la hora de comer con el objetivo de procrear. El Kremlin dice que el estrés o estar ocupado en el trabajo no tiene que ser una excusa para no tener hijos. Según Putin, el futuro de Rusia será mejor cuanto más rusos haya. Aquí en España, sepan ustedes que se ha disparado el número de mujeres que son madres ya después de los 50 años. Retrasar la maternidad es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, el 11% de los niños españoles vienen al mundo ya gracias a tratamientos de reproducción asistida. Sí, es la estafa del falso Brad Pitt, ha vuelto a pasar. Mujeres que creen que el actor se pone en contacto con ellas, se enamora de ellas, chatea con ellas, en fin. La policía Sonsoles ha detenido a 5 personas, ¿no?, que se hacían pasar por Brad Pitt y que han estafado a varias mujeres. Sí, Sandra, los estafadores las captaban, como tú dices, en Internet, las seducían y les proponían invertir con él en falsos proyectos. Todas tienen más de 60 años, viven solas y son vulnerables emocionalmente. Una de ellas es de Granada, la otra es de Vizcaya. En total les estafaron más de 300.000 euros. Da la casualidad que a esta última, a la de Granada, su hijo le había robado además 17.000 euros de su tarjeta bancaria. En Figueras, en Girona, una jueza está investigando la muerte de una niña de 3 años tras ser atendida por un dolor de estómago. La pequeña fue 2 veces al ambulatorio, pero no se le dio importancia. Marta Rans, cuéntanos. Hoy es el día, hoy ya se pueden reservar los viajes del Imserso y muchas agencias de viajes están, como van a ver. Y lo mismo con transporte, 228. Los precios de los hoteles siguen subiendo año tras año, aunque eso tampoco impide que aumenten el número de reservas. Teo Bernón, España es uno de los países de la Unión Europea donde más ha subido el precio de la vivienda en los 3 primeros meses de este año. Ha subido un 6,4%. Justo lo contrario de lo que está pasando a nuestro alrededor. De media, en la zona euro, el precio de la vivienda ha bajado. Ojo con las lluvias. En Mallorca esta mañana se han activado los avisos naranjas por lluvia y por viento y han provocado ya varias incidencias. Última hora, Jaime Mora. ¿Un cemento 5 veces más resistente de lo común? Esto evitaría derrumbes, por ejemplo. Pues la buena noticia de hoy es que se ha inventado ese cemento y los investigadores se han inspirado en el recubrimiento de un hueso humano. Ese nuevo hormigón, de hecho, imita la estructura exterior del fémur. Incorpora tubos cilíndricos y elípticos dentro de la pasta de cemento y cuando se produce un colapso, la grieta queda atrapada por los tubos y retrasa su propagación. Así se evita colapsos abruptos. Pueden informar, como siempre, en nuestra web, en nuestro canal de WhatsApp y cada hora también se lo cuentan la última hora en Onda Cero. Les dejo con los deportes y Angie Regueiro. Hasta mañana, gracias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Carlos Alcaraz se convierte en el gran héroe del equipo europeo en la Laver Cup. El murciano jugó el partido decisivo y ganó contra Fritz. En total, fíjense, sumó 8 puntos en tan solo 2 días. Y les vamos a contar ahora la historia de Sergio León. Él es un jugador veterano, delantero palmeño, que ha estado 14 años en el fútbol profesional. Pero ha decidido dejarlo todo para volver a casa y disfrutar en el equipo de su pueblo. Ha debutado y le hemos querido acompañar. Y una vez más tenemos que lamentar escenas de violencia en el fútbol. Esta vez ha ocurrido en Austria tras el derbi que enfrentaba a 2 equipos de Viena. En cuanto terminó el encuentro, los aficionados de ambos bandos irrumpieron en el campo, lanzaron bengalas y se liaron a puñetazos.